Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el del lunes 20 de abril de 2026. Y para empezar bien esta semana de noticias automotrices, vamos a hablar de Mercedes, que por fin revela su nueva clase C eléctrica. Voy a compartir mucha información nueva sobre ella con ustedes. Hay buenas noticias, pero también hay malas noticias. Hablaremos de Citroën, que anuncia una nueva versión de su C3 eléctrica, una versión de entrada más barata, pero que tiene una autonomía realmente muy pequeña. Y hablaremos de la Comisión Europea, que está a punto de aprobar un nuevo retroceso respecto al fin de los motores a combustión en 2035. Estos son los temas de este primer video de la semana. Espero que les interesen. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y haciendo clic en el botón impulsar si les aparece. Realmente es la mejor manera de apoyar mi canal de forma gratuita y darme un poco más de visibilidad. Y dejando un pequeño comentario en el que nos compartan su opinión sobre las noticias del día. Y vamos a empezar con el tema principal del día, ya que Mercedes acaba de presentar su primera clase C totalmente eléctrica. Así que tranquilos si son fans de los motores a combustión. Mercedes va a seguir comercializando su clase C con motor a combustión, ya sea híbrido o no, durante muchos años más. Y de hecho, sabemos que la actual clase C a combustión debería recibir una nueva actualización y un rediseño durante 2026. Así que está lejos de ser el final. Aún así, ya está. La clase C de Mercedes ahora estará disponible en versión 100% eléctrica. Así que no te volviste loco y no tienes problemas de vista. Esta clase C eléctrica es realmente mucho más grande y mucho más voluminosa que la actual clase C a combustión. En realidad, estas dimensiones se acercan mucho a las de la clase E, que es el gran sedán de la gama, y mide 4.88 metros de largo, es 13 centímetros más larga que la clase C actual y es prácticamente la longitud de una clase E. De hecho, la distancia entre ejes de 2.96 metros es la misma que la de una clase E, y su ancho de casi 1.90 metros también es totalmente comparable al de una clase E. No es una sorpresa, porque es algo que encontramos en todas las gamas de todas las marcas modernas. Los autos son mucho más grandes y pesados ahora que hace unos 15 años. Eso se ve también en la competencia. La E3 en 2025 es casi tan grande como una Serie 5 de principios de los años 2000. Por fuera, retoma los códigos del más reciente Mercedes GLC, es decir, una gran parrilla cuyos contornos pueden iluminarse con una tira de LED, luces delanteras y traseras, cuya firma luminosa retoma el logo de Mercedes, y una gran franja negra que enmarca las luces traseras. Por dentro también, muchos elementos se toman del GLC. Entonces, en las versiones de entrada, hay que esperar una pantalla para el conductor de 10 pulgadas para la instrumentación, una pantalla central de 14 pulgadas para el infoentretenimiento, y una pantalla opcional para el pasajero también de 14 pulgadas. Mientras que en las versiones de gama alta, encontraremos el mismo Hyperscreen que en la última generación del Mercedes EQS. Es una especie de pantalla gigante que atraviesa todo el habitáculo, de más de 39 pulgadas que sirve tanto para mostrar la instrumentación del vehículo, como todo su sistema de infoentretenimiento. De serie, se ofrece con un techo completamente panorámico. Y como opción, puedes disfrutar del Sky Control, que es un techo panorámico electrónico que puede pasar casi instantáneamente de transparente a opaco. En el aspecto técnico, ahí sí hay grandes diferencias comparadas con el Mercedes GLC actual. Hay que saber que el GLC, incluso en su versión 100% eléctrica, está basado en una plataforma multienergía, mientras que esta clase está basada en una plataforma 100% dedicada a lo eléctrico. Es la plataforma MBEA, que cuenta con una arquitectura de 800 voltios. En su lanzamiento, solo se ofrecerá en versión 404 Matic, una versión de tracción en las 4 ruedas, que tendrá un motor adelante y otro atrás, que desarrollará 489 caballos de fuerza, y permitirá que este mastodonte haga el 0 a 100 en 4.1 segundos. Hablo de mastodonte aquí porque, aunque Mercedes no ha comunicado el peso de esta nueva clase C eléctrica, hay muchas probabilidades de que pese bastante más de 2 toneladas en cuanto a la batería, autonomía y tiempo de recarga, y es probablemente aquí donde llegan un poco las malas noticias. Esta clase C eléctrica se ofrecerá con una batería de 94.5 kW, que, en teoría, ofrece 760 km de autonomía. Entonces no está mal, pero en realidad es un poco menos que el CLA 100% eléctrico, que se supone que es la entrada de gama de la marca, y que sin embargo, anuncia 20 km más. Y aunque sigue siendo bueno comparado con el promedio de otros autos eléctricos modernos, comparado con la competencia de otras marcas, tampoco es tan bueno. Su competidora directa, la i3 de BMW, anuncia casi 900 kilómetros de autonomía. Y sabemos que para este tipo de autos, eso cuenta porque al final son autos destinados más a la autopista y a los viajes largos que a la conducción en ciudad. Y la i3 anuncia una velocidad de recarga superior, 400 kW contra 330 del lado de la clase C. Entonces, obviamente, todo va a depender del precio. Si la clase C es más barata que la i3, quizás sea interesante para Mercedes. Por ahora, no conocemos su precio oficial, pero podemos sospechar que no será barato, especialmente porque el CLA, en versión 354 Matic, que técnicamente debería estar en la gama inferior al C404 Matic, se vende por 63.000 euros. Así que es probable que la clase C 100% eléctrica esté por encima de eso, probablemente por encima de los 66.000 euros en la versión de entrada. Mientras que del lado de BMW,
se habla de un precio de entrada para el i3 inferior a 60.000 euros. Todo va a depender del posicionamiento de precios de la clase C. Aunque es difícil imaginar cómo podría estar por debajo de la gama CLA, y al mismo tiempo ser más barata que el i3. Y también es difícil ver qué argumentos tecnológicos podría presentar frente a un i3, que por ahora promete más autonomía y mayor velocidad de recarga. Por cierto, ya que hablamos de autonomía y velocidad de recarga, tal vez eso nos haga relativizar un poco el tema de la autonomía, un poco inferior en la clase C de la que acabamos de hablar. En Citroën, acaban de anunciar este fin de semana una nueva versión del Citroën C3 eléctrico, una versión más barata. Pero ojo, estamos hablando de algo más barato, que de todos modos cuesta 19.000 euros, pero bueno, es cierto que esta nueva versión del Citroën C3 eléctrico es efectivamente la más barata de la gama, y además se convierte en uno de los autos eléctricos más baratos del mercado francés, con un precio anunciado, una vez descontado el bono, de 12.900 euros, es más barato que el Renault Twingo eléctrico de última generación. Pero también, en teoría, es aún peor y menos versátil, porque aquí estamos hablando de un C3 eléctrico con una batería muy pequeña de 30 kWh, con una autonomía de 213 km. WLTP, realmente no es mucho. Y con este tipo de auto, los viajes largos se vuelven muy rápido una pesadilla, porque en autopista, probablemente en realidad sean menos de 100 kilómetros reales. Y con este tipo de auto, olvídate de inmediato de los viajes largos, porque además de eso, la carga rápida realmente no es muy rápida. Estamos hablando aquí de 30 kWh, lo que significa que si vas en autopista a 130 km por hora con este auto, por cada hora de manejo, tendrás que pasar más o menos una hora recargando tu auto. Y por cierto, un pequeño paréntesis sobre la autonomía de este auto. Efectivamente son 213 kilómetros WLTP. 304 kilómetros en ciudad. Cifras que la mayoría de los periodistas que han probado este auto nunca han podido verificar. La mayoría de las pruebas reportan un consumo en ciudad de 15 a 18 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Lo que hace que incluso en ciudad, hay muchas probabilidades de que la autonomía total sea inferior a 200 kilómetros. Aún así, si realmente buscas pasarte al auto eléctrico y solo haces trayectos cortos, efectivamente este auto probablemente sea más interesante sobre el papel que el Twingo eléctrico en términos de presupuesto. Por cierto, ya que hablamos de Stellantis, les comento rápidamente una noticia que los involucra. Un pequeño paréntesis. Sepan que hoy Peugeot ha revisado sobre el papel la potencia de sus camionetas. Por ejemplo, el 3008 o el 5008, en las versiones híbridas enchufables, pasan de 195 caballos a 225. Sin embargo, su rendimiento sigue siendo exactamente el mismo, así como sus motores. No hay una nueva motorización, ni siquiera una actualización de la motorización actual. Lo que pasa es que Peugeot es simplemente una de las primeras marcas europeas en implementar un nuevo protocolo para calcular la potencia, el protocolo GTR21, que será obligatoriamente aplicado por todos los fabricantes a partir de 2027, con la llegada de la norma Euro 7, y que los obliga a mostrar ahora la potencia real de sus vehículos híbridos enchufables. Porque hasta ahora, la mayoría de los fabricantes, cuando hablábamos de vehículos híbridos enchufables, eran potencias que solo eran potencias combinadas, es decir, tomaban la potencia eléctrica y la potencia térmica. Por ejemplo, 100 caballos de un lado, 100 caballos del otro, hacían una simple suma, y eso daba la potencia final. Por ejemplo, aquí, 200 caballos en el caso de mi ejemplo, pero en realidad, es un poco más complicado que eso. Y con este nuevo protocolo de cálculo, los fabricantes ahora tendrán que mostrar un valor que tenga en cuenta las capacidades reales de los motores eléctricos y térmicos cuando funcionan simultáneamente. Así que no se sorprendan si en los próximos meses hay un montón de fabricantes que anuncian aumentos o disminuciones de potencia en vehículos que son exactamente los mismos con el mismo rendimiento. Para terminar, quería hablarles rápidamente de la Comisión Europea, que se está preparando para dar un nuevo paso atrás respecto al fin de los motores térmicos en 2035. Esto viene de Stéphane Séjourné, el vicepresidente de la Comisión Europea, quien fue entrevistado esta mañana y dejó entrever que, aunque, por el momento, no se trata de modificar los objetivos de 2035 que ya fueron revisados a la baja a finales de 2025 con, por ejemplo, la posibilidad de que los fabricantes sigan vendiendo modelos térmicos bajo ciertas condiciones. Sin embargo, estaba previsto una serie de nuevas medidas decididas para suavizar o al menos facilitar la trayectoria a los fabricantes, permitiéndoles alcanzar esos objetivos. Para quienes vieron mis videos de este fin de semana, esto probablemente les recordará otra noticia de la que les hablé. Creo que el sábado les hablaba del hecho de que los alemanes, el gobierno alemán, querían que la Comisión Europea validara una serie de nuevas medidas. Había dos en particular de las que hablábamos en ese video. Que ciertos combustibles sintéticos fueran reconocidos como neutros en carbono, y la segunda, que los fabricantes ya no necesitaran usar acero descarbonizado para poder compensar las ventas de autos de combustión que se hagan después de 2035. Y adivinen qué, es exactamente de lo que habla Stéphane Séjourné. Por un lado, reconoce que por ahora la producción de acero bajo en carbono europeo no existe, o casi no está disponible más que en cantidades mínimas, y que mientras ese sea el caso, no se puede pedir a los fabricantes europeos que lo usen necesariamente para compensar las ventas de autos de combustión. Y por otro lado, sin nombrarlos específicamente, reconoce que ahora, algunos combustibles sintéticos o biocombustibles son oficialmente reconocidos por la Comisión Europea
como neutros en carbono, lo que significa que algunos vehículos que serán diseñados exclusivamente para funcionar con esos combustibles, aunque sean de combustión, con motores muy grandes, podrán seguir siendo comercializados sin compensación. Después de 2035, así que esto sigue cambiando, y probablemente sabremos más en las próximas semanas, ya que les recuerdo que debe haber una votación a mediados de junio de 2026 sobre el futuro de estas medidas. Seguiremos informando. En todo caso, ya cubrimos las pequeñas noticias de hoy. Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos, y si quieren, apoyando con el botón de unirse. Nos vemos mañana para el siguiente. Que tengan un buen día a todos. Chao.